entonces damos inicio a esta conferencia que se realiza en el marco del programa de Argentina como país invitado en la Feria Internacional del Libro y Antropología e Historia. En primer lugar me presento, soy Ivana Pez, licenciada y doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, y actualmente me desempeño como secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también, además de, bueno, llevar adelante mis tareas de docencia y de investigación también en esta facultad. Voy a presentar a continuación a quienes me acompañan en esta conferencia, quienes además son autores del libro que vamos a presentar. Me refiero a Alejandro Balazote y Sebastián Valverde. Alejandro es licenciado y doctor en Ciencias Antropológicas, profesor regular titular del Seminario de Antropología Rural de la materia Antropología Económica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde los años 80, Alejandro investiga temas en relación a pequeños productores rurales e indígenas, en especial en relación al pueblo mapuche, asentado en el sur argentino, en la zona que denominamos Nor Patagonia. Y desde el año 2018 es secretario de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sebastián Valverde también es licenciado y doctor en Ciencias Antropológicas, investigador independiente del CONICET, docente del Seminario de Antropología Rural y de la materia Antropología Económica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sebastián también es docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Desde fines de los años 90, Sebastián viene trabajando con pequeños productores rurales e indígenas, en especial con el pueblo indígena mapuche de Nor Patagonia, analizando las transformaciones socioeconómicas, las aplicaciones de políticas públicas y sus efectos. Bueno, hechas entonces estas presentaciones, continuamos con el objeto de la conferencia, que es precisamente presentar el libro Los Paichilantreau, Comunidad Mapuche Ancestral de la región de Villa Langostura, editado a fines del 2019 por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de una obra colectiva. Son autores Francisco Cochinao, Lorenzo Loncón, Damián Olivero, Laura Zubiri, Soledad Tropán, Verónica Márquez, Florentino Nahuel, Gerardo Gioldi, Hugo Trinchero, Alejandro Balazote, Juan Carlos Radovich, Mariano Ramos, Ingrid de Guión, Graciela Maragliano, Marcelo Impemba, Gabriel Stecher, Sebastián Valverde, Sofía Barisco, Alejandra Pérez. El libro forma parte de la colección Puentes, que es una de las líneas editoriales de la Subsecretaría de Publicaciones de la Facultad y que permite precisamente dar a conocer las producciones que se generan a partir de proyectos de extensión universitaria y de transferencia social, generado desde los distintos equipos que integran la facultad. Pero a su vez esta colección aloja al mismo tiempo aquellas producciones colectivas que se construyen intersectorialmente, porque intentan colaborar con la enunciación de una demanda social. En toda construcción de una demanda o problema social intervienen distintas voces, distintos actores, ¿no? Desde aquellos que están directamente involucrados en la problemática y que se organizan generalmente en pos de ir resolviéndola, hasta, digamos, aquellos que no necesariamente, que tienen mayor distancia con la problemática, pero que deciden y definen involucrarse en su resolución, hasta distintos colectivos de los territorios de donde esta demanda o este problema, digamos, tiene significatividad, distintos agentes estatales, ¿sí? Y distintos profesionales, digamos, que intentan aportar a la resolución de estas problemáticas. Quiero decir, digo, que la construcción intersectorial de la enunciación de la demanda implica una modalidad de construcción colectiva, ¿sí? Y me parece que esa modalidad de construcción colectiva, que sin duda es una modalidad de investigación también, fue, digamos, muy promovida en Argentina
fundamentalmente durante las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, digo, muy promovida en el sentido de que ha sido fuertemente estimulada a partir de proyectos de financiamiento de esta modalidad de hacer investigación, ¿no? Y las universidades nos vimos fuertemente desafiadas a abrirnos en este sentido. Yo creo que en esa línea se dio un fundamental proceso de democratización epistemológica. Entonces creo que desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, digamos, se haya apostado a generar una línea editorial que recupere estas producciones, realmente creo que fue una gran apuesta, en términos institucionales y en términos de materia de política editorial universitaria, ¿no? Sin duda la obra que presentamos entra justamente en este trabajo intersectorial, ¿no? Fíjense que, digamos, en el marco de esta investigación colectiva, digo, participó la misma comunidad, participaron distintas regionales de la Confederación Mapuche, participaron instituciones locales como la Biblioteca Popular, Osvaldo Bayer, de Villa Langostura, universidades y organismos científicos de Argentina y también de Latinoamérica. La obra comienza con las palabras de Américo Cristófalo, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el actual decano, ¿no? Quien observa que hay una forma extraordinariamente potente de la investigación, que es la lengua colectiva. Un nosotros, dice Américo, un nosotros en el que reconocemos las voces de la comunidad mapuche y las voces de los profesores. Un nosotros que no admite autoridad o jerarquía, que se presenta como una reparación cabal del mestizaje y del parlamento coral. Y esto me parece muy importante porque además se expresa en la solapa del libro, donde, digamos, suelen estar nada más que los créditos de las autoridades universitarias, y en esta solapa de este libro lo que nosotros encontramos es un lugar de igualdad en relación a las autoridades de la comunidad Paichila Antriao y las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, el resto de la obra se organiza en una clave cronológica con el objetivo de contribuir a la visibilización de la presencia ancestral de la comunidad y de refutar una serie de prejuicios en orden, que se construyeron en orden a legitimar dominaciones. La obra surge de un proyecto de investigación de varios años, en el cual digamos, los investigadores han generado un intenso proceso reflexivo que tiene que ver con el rol del antropólogo, con la participación de los antropólogos en el campo, y con una reflexión respecto de la práctica profesional, ¿no? Y esa reflexión respecto de la práctica profesional fue generando justamente compromisos y articulaciones, ¿no? Y en esa clave es donde nosotros encontramos la apuesta a este trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo que, digamos, también puede ser, encontramos, digamos, sintonías, ¿sí? En extensión universitaria, en perspectivas de la educación popular, en desarrollos de investigación, acción participativa. Más allá, digamos, de donde cada uno busca inscribir sus producciones, ¿no? Más allá de en qué tradición busca uno inscribirse, lo importante es justamente que se trata de la posibilidad de la co-construcción de conocimiento, y que implica, como decía antes, un quehacer investigativo comprometido, involucrado, que desafía la objetividad y la neutralidad valorativa y se construye intersectorialmente. Y acá quería hacer una cuestión, plantear algo en relación a también lo que posibilita el conocimiento crítico en relación a las problemáticas de los pueblos originarios, ¿no? Y que justamente la construcción de conocimiento crítico reside en la construcción de un objeto particular, ¿sí? Que no es el objeto que reproduce un proceso de dominación, sino más bien lo contrario. Lo que se busca desde el conocimiento crítico es develar los saberes que construyen
a los pueblos originarios como sujetos de dominación. Entonces, desnaturalizar los procesos de exotización, de producción de distancias virtuales sobre los sujetos resulta constituyente de un conocimiento implicado, de un conocimiento colaborativo. Me parece que desandar estas distancias virtuales, ¿no? Estas distancias y estas construcciones también ha implicado para la propia antropología mirar la conformación de ese campo disciplinar local, ¿no? En el caso nuestro, una discusión y un contrapunto muy fuerte con lo que fue la fenomenología bormidiana, ¿sí? Con las producciones particularmente de Marcelo Bormidi, su mayor exponente, en relación a que se trataba de una antropología que buscó caracterizar a los pueblos justamente originarios como irracionales y míticos, acompañando una producción historiográfica que reivindicaban las conquistas al desierto durante la última dictadura militar. Sin duda se trató de una antropología orgánica a la dictadura. Me parece que el libro justamente lo que busca es desandar esa construcción, ¿no? En ese sentido, cada hallazgo documental, cada fuente, los mapas de los pueblos originarios y particularmente de la comunidad y el pueblo mapuche, en cómo va construyendo sus procesos de resistencia, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, cómo se ubica al pueblo mapuche, muy importante en el sentido de que lo que se reflexiona respecto de su capacidad política, no es un anatema la capacidad política de los pueblos originarios acá. Me parece que en este sentido es fundamental, porque se habla de la capacidad de lucha por los derechos de propiedad, ¿no? Y desde mi punto de vista es uno de los mayores logros que tiene este libro, además de hacerlo a partir, digamos, de una agencialidad epistémica colectiva y compartida. Ya para ir cerrando, lo último que quiero plantear es, digamos, en pos de volver a ubicar la densidad política que tiene el libro. A pesar de los avances que hubo en Argentina en relación a los procesos de recuperación y ampliación de derechos, la desigualdad, la pobreza siguen interpelando cotidianamente. A casi 40 años de la recuperación democrática, aún residen y persisten núcleos duros de un modelo represivo, deshumanizante, y la cuestión indígena sigue siendo una deuda de nuestra democracia. La coyuntura en la que ve la luz esta publicación nos desafía a profundizar en procesos de reconocimiento de ejercicios de derechos, y la universidad pública, a través de sus múltiples mediaciones, tiene una responsabilidad en ir colaborando con la construcción de una democracia más plena, lo que incluye precisamente aquello que busca esta obra, que es desnaturalizar estigmas, representaciones alojadas en el sentido común que previamente estuvieron legitimadas desde la academia y construidas respondiendo a los intereses de dominación. Yo creo que esta producción colectiva es un enorme trabajo de memoria colectiva y que por lo tanto posee una potencia política fundamental. Así que bueno, felicitaciones por este trabajo. Bueno, voy a continuar. Comienzo con agradecimientos, en primer lugar, a los organizadores del evento. Sabemos el esfuerzo que significa hacer un evento de estas dimensiones, pero en los tiempos que estamos corriendo, en pandemia, realmente esto se agiganta realmente el esfuerzo que se necesita para llevarlo a cabo. Agradecemos mucho a la Embajada Argentina en México, a Aurelia, a Bárbara por todo el apoyo que nos han dado, a Ivana, que recién comentó el libro, por su atenta lectura y los comentarios que hizo, y particularmente a las comunidades indígenas de la Argentina, que siempre nos han recibido con mucha hospitalidad y mucha empatía para poder trabajar conjuntamente. Y bueno, y en particular, obviamente, al pueblo mapuche, a la comunidad mapuche de Paichila-Antriao, con la cual, prácticamente escribimos este libro.
Por otro lado, también hacer un comentario de qué significa presentar este libro en condiciones de pandemia tan particulares, en épocas de distanciamiento social, justamente en una feria internacional del libro organizada en México. Si siempre estuvimos hermanados, argentinos, mexicanos, argentinos, y cómo no recordar la fraterna recepción que han tenido los refugiados durante nuestra dictadura militar de 1976-1983, y siempre hemos estado hermanados, creo que ahora ese vínculo se recrea, se reformula y se amplía a partir de la constitución de lo que políticamente podemos decir el Grupo de Puebla. Creo que Argentina y México lideran ese grupo, que plantea un nuevo formato de relacionamiento con los poderes constituidos. Y cuando digo que es un nuevo formato con los poderes constituidos, no nos referimos solamente a una cuestión geopolítica de vínculo con el norte desarrollado y subdesarrollador, sino que implica cómo se vinculan ambos estados nacionales con los sectores económicos concentrados. Y ese es el punto de partida de este libro. Justamente ese es el punto de partida del libro. ¿Cuál es el rol del Estado Nacional? Que en el marco de una redefinición a partir de determinado tipo de gobierno, en el marco de una redefinición con los poderes constituidos, debe diseñar políticas públicas específicas para los sectores más vulnerables y en particular para los pueblos originarios. Por eso para mí es realmente un honor haber recibido la invitación y presentar este libro. Y como decía Ivana, este libro es un trabajo conjunto, lo firmamos 19 autores, pero no lo hicimos 19 personas, no lo hicimos. Lo hizo el esfuerzo, la lucha, el compromiso de distintos colectivos. Ivana mencionó algunos. En primer lugar, el pueblo mapuche, determinadas organizaciones que han apoyado, determinados grupos locales que se han involucrado. ¿Y qué es lo que une a esos colectivos? En realidad, lo que une es que piensan que las injusticias no pueden ser para siempre. Las injusticias pueden ser cambiadas. Y este libro tiene algo de particular, que lo torna particular en lo que es el mundo de los libros, el mundo de la academia. Y decía que lo firmábamos 19 autores, de los cuales 10 son integrantes de la comunidad indígena Paichila-Anteao, y los demás somos representantes fundamentalmente del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, de Filosofía y Letras, pero también hay autores de la Universidad del Comahue, de la Universidad de Luján. Y esto que es particular no debería serlo, porque nos lleva a pensar cuál es el tipo de relacionamiento que tiene el mundo académico con la comunidad y con la sociedad que la financia. En Argentina, como en otros países, la universidad pública es gratuita, pero no es gratis. Concretamente alguien la paga la sociedad con sus impuestos, la pagan los sectores más vulnerables, la pagan los trabajadores, la pagan los pueblos originarios, la pagamos todos a partir de determinada contribución impositiva. Y este libro tiene un claro contenido institucional, Ivana lo mencionó. Se inicia con las palabras del decano, y el decano es quien preside la facultad. Y es una muestra del compromiso de nuestra facultad con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche, con la comunidad en Paichila-Anteao, que no se limita solamente a producir este libro, sino que se ha mostrado a lo largo de una trayectoria en la cual hemos diseñado determinados instrumentos de apoyo a sus reclamos. Este libro no es el primero, hemos producido una cantidad de libros y de artículos en donde contamos las condiciones de vida, en donde planteamos cuáles son sus reclamos, en donde decimos cuáles son sus carencias, sus faltas, su avasallamiento, su condición de subalternidad que han tenido a lo largo de la historia y cuál ha sido la deriva de ese proceso a partir de sus luchas. Sabemos que la lucha del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, es mucho más eficaz si tenemos una buena llegada a los medios, porque difundimos sus condiciones, y sus condiciones de vida siempre están invisibilizadas en Argentina. Argentina es un país que dice, Argentina es como europea, no tiene indios. Los indios, cuando uno los estudiaba en la primaria, estaban en el pasado. Había indios, no hay indios. Digo esto que es muy básico, pero realmente es necesario contar.
Y por lo tanto siempre contamos cuáles son las condiciones de vida, cuál es la lucha por la apropiación y el uso de los recursos, cuál es su lucha por obtener el control del territorio. Y uno puede plantear qué es lo que une a una facultad de una universidad que está sentada en la cosmopolita Buenos Aires, con una comunidad mapuche que está a 1.600 kilómetros y son 150 personas las que viven en ella, está ubicada en la cordillera norpatagónica, y todo parece y puede parecer como muy lejano, muy distante, pero la verdad que no lo es. No lo es porque uno se pregunta por qué se involucra una institución universitaria en los reclamos históricos de una comunidad indígena. Y acá hay una serie de preguntas que conviene decir por la negativa que no son. No es la aplicación de esa máxima humanista de aquello de todo lo humano nos es ajeno, y el concepto de universidad como universal. No es eso. No se trata tampoco de la aplicación de una lógica sensiblera académica culposa. Tampoco es eso. No se trata de ser ejecutores de una lógica altruista que nos enaltece, tampoco es eso. Se trata justamente de concebir que hay una matriz social, económica y cultural que se manifiesta de distintas maneras y en distintos ámbitos, pero que tiene una misma estructura. Y esa matriz nos afecta y nos condiciona absolutamente a todos. Y es nuestro trabajo como docentes, como investigadores, revertir estas percepciones. Visibilizar a los verdaderos primeros pobladores, como lo fueron Paichil y Antriao, y de eso se trata ese libro, es reconocerlos como sujetos de derecho a su identidad, de derecho a su tierra, de derecho a su cultura, de derecho a decidir libremente cómo gestionan sus recursos, de derecho a decidir libremente cómo organizan su práctica política. Y por eso la importancia de este libro, porque empodera a la comunidad mapuche Paichil Antriao, porque es un esfuerzo colectivo y porque no hay jerarquías entre los autores, porque mapuches y académicos y mapuche, aparecemos entremezclados, totalmente mezclados, docentes, crianceros de ovejas, investigadores, artesanos, empleados, peones rurales, todos mezclados e involucrados en la producción de un libro que relata justamente una historia que fundamenta los derechos a la tierra, los derechos al territorio, que ocupan desde la incorporación, está planteado que está registrado desde una serie de documentos que ocupan desde tiempos de mucho tiempo y que son una presencia ancestral en el territorio. Por eso lo que nos une a estos investigadores, a estos antropólogos y a los pobladores es reconocer el valor de la política. Ivana lo menciona un poco, porque es el único instrumento para construir realmente una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna. Nos queda claro que, como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y la tarea pendiente para nosotros es justamente contribuir a constituir esa historia ocultada, o esa historia negada. Derribar los relatos que legitiman la apropiación de los recursos por parte de unos pocos, es decir, las clases acomodadas. Denunciar la falsedad del mito del pionero blanco que llega a ese desierto y que trae la civilización. Y pensar un escenario social en el cual esa diversidad no debe asustar, que la diversidad no debe asustar, sino que enriquece, porque es mucho mejor muchas culturas que una única cultura impuesta en base a golpes, represión y acciones militares. Los documentos de este libro se exponen claramente la presencia del pueblo mapuche en esas tierras, y eso no es solamente la constatación de un hecho histórico, eso es básicamente un hecho político, que es necesario potenciar en este escenario de lucha por el control de los recursos y de la riqueza. Gracias. Bueno, mi nombre es Sebastián Valverde, como me presentó Ivana, soy investigador del CONICET y con sede de trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, soy docente en la Facultad de Filosofía y Letras y también soy docente en la Universidad Nacional de Luján en el Departamento de Ciencias Sociales.
Bueno, agradezco desde ya la realización de este evento en el marco del programa de Argentina como país invitado en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, a la Embajada desde ya de la República Argentina en México, y quiero agradecer especialmente a todos quienes lo han hecho posible, a Aurelia, Bárbara, desde ya a Ivana, Alejandro, que participan conmigo de esta presentación virtual, y bueno, como bien hizo recién alusión Alejandro, al pueblo mapuche, por supuesto su agradecimiento por el trabajo de tantos años juntos, la posibilidad de desarrollar este tipo de tareas en forma conjunta, y desde ya la Paichila Entreago, al LOF Paichila Entreago, le estoy profundamente agradecido por el trabajo de tantos años y que ha hecho posible este libro particular al ser justamente una obra de producción colectiva. No sé si se puede compartir pantalla, así doy inicio a la presentación. Perfecto. Están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver, algunas cuestiones que yo quiero señalar para poder entender en qué contexto estamos hablando, ¿no es cierto? La Argentina es un país que tiene algo más de 1 millón de integrantes de los pueblos originarios sobre una población aproximada de 45 millones de habitantes. El pueblo mapuche es el pueblo más numeroso, con algo más de 200.000 integrantes. Después le siguen otros pueblos como el pueblo Com, guaraní, diaguita, coya, quechua, huichí. Esos son los principales pueblos originarios que hay en Argentina. El pueblo mapuche en su mayoría reside en el vecino país de Chile, ¿no es cierto?, lindante con Argentina, en las regiones del sur, ¿no es cierto?, lo que sería la 8ª, 9ª y 10ª región, y también en la región metropolitana de Chile como resultado de las migraciones, ¿no? En total, el pueblo mapuche suma en Chile 1.700.000 integrantes sobre 17 millones de habitantes, o sea, es mucho mayor la proporción y la incidencia en la población nacional. Al igual que en Argentina es el principal pueblo originario, acá la diferencia en Chile es que la gran mayoría, cuando uno dice indígenas en Chile y mapuches, estamos hablando de una proporción muy elevada del pueblo mapuche. 8 de cada 10 indígenas chilenos pertenecen al pueblo mapuche, después le siguen los distintos pueblos del norte en Chile, ¿no es cierto? Entonces, donde nosotros venimos trabajando, que es la región de Villa Langostura, acá la podemos ver en el mapa, es en la provincia de Neuquén, es el sur de la provincia de Neuquén, lindante con la provincia de Río Negro. Es una zona muy particular, que ustedes ahí la pueden ver en el color verde, justamente pintada en el mapa de la provincia de Neuquén, por ser el área de parques nacionales, por ser un área de grandes bellezas naturales, de contar con riquezas paisajísticas que hacen que justamente tenga una serie de particularidades, y por supuesto es el hecho de ser un centro de atracción turístico orientado a visitantes de un muy alto poder adquisitivo. Acá pueden ver distintos avisos de la oferta turística que muestran muy claro hacia qué destino está dirigido Villa Langostura, ¿no es cierto? Acá vemos lo que es su avenida central, lo que se llama el cruce, donde se abren las distintas rutas, una que va para Chile, otra para el resto de la provincia de Neuquén y la otra para la ciudad lindante, pero en la provincia de Río Negro, de Bariloche, ¿no? Esta es la imagen céntrica de la villa. ¿Qué tenemos acá como proceso que se viene dando? A partir de la década del 2000, en el marco de un proceso que es coincidente en toda América Latina, se va dando un reclamo creciente de las comunidades mapuche locales, Paichila Entreago, Quintriqueo, Quintupuray, por el reconocimiento, ¿no es cierto?, por su formalización. Se trata de comunidades ancestrales con muchísima presencia desde la muy anterior a la conformación del Estado, presencia en la región, pero en un momento de reivindicaciones étnicas y de los pueblos originarios, totalmente coincidente con lo que pasa, por ejemplo, en México y en toda América Latina. Las comunidades locales, los pobladores locales de estas comunidades empiezan a reafirmar más fuertemente su pertenencia al pueblo originario mapuche y a reclamar ante el Estado su reconocimiento como comunidad. Los Paichila Entreago y Quintriqueo fueron reconocidas por el Estado Nacional en el 2007, a partir de un trabajo que desarrollamos desde ese momento con ellos, haciendo el análisis de los testimonios y los documentos históricos. No así es reconocida por la provincia y el municipio en virtud de distintos intereses que presionan fuertemente, intereses inmobiliarios básicamente, que presionan fuertemente por
que no se efectúe tal reconocimiento. La provincia ahora está avanzando con algunos convenios con Nación, ya hace unos años, en hacer un reconocimiento, pero es mucho más tibio y hoy por hoy no tiene todavía la formalización de la provincia. El Lofkin Tupuray, que está también en la zona cercana, sí obtuvo en el año 2018, en el marco también de un cambio de política en cuanto a quién asigna las personerías jurídicas, el reconocimiento de la provincia de Neuquén, trabajo que realizamos con la comunidad de recuperación de la historia para que se pudiera hacer ese reconocimiento. Bueno, lo que se llaman los Puifiche, que son antepasados mapuches, eran los primeros, Antreago y Paichil eran los primeros en establecerse en la zona del lago Correntoso y costa norte a fines del siglo XIX. Así se puede ver en este mapa, que es el mapa más viejo que hay de Villa Langostura, que trabajamos al hacer una recuperación de los documentos y vemos que el único asentamiento humano, antes que llegaran pioneros de origen europeo y distintos emprendimientos inmobiliarios muy posteriores, el único asentamiento humano dice Casa Paichil, obviamente por alusión a José María Paichil, que es uno de los dos pobladores que da origen a la comunidad. A pesar de las contundentes pruebas, como este mapa habla por sí solo, me parece, no cabe ninguna duda de cómo todos los demás llegan después, porque es el único poblador que encontramos. Todavía hay instancias estatales que se niegan a reconocer a la comunidad en virtud de los fuertes intereses, ¿no es cierto?, turísticos inmobiliarios que hay en la zona. Entonces esto explica lo que ponemos ahí como el último punto, que es el alto nivel de conflictividad en general que va caracterizando a distintas comunidades mapuche en Patagonia, Argentina, y lo mismo en Chile. En Chile hay también niveles muy fuertes de estigmatización, criminalización y de conflicto, y el Lof Paichil Antreago es una comunidad particularmente afectada por esta situación. Acá ustedes pueden ver algunas otras imágenes que también, bueno, contrastarlas con lo que vimos de la oferta turística. Estos son trabajos nuestros también en forma conjunta con el Lof Paichil Antreago y con otras comunidades. Ahí estamos con otras comunidades y con un colega chileno, y estas son imágenes de la comunidad para tener también idea del contraste del cual estamos hablando en la región. Esta es la otra comunidad que hablábamos, Quintriqueo, Lof Quintriqueo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es uno de los problemas que hoy se plantea? Y que esto es fundamental para entender el contexto del libro, ¿no es cierto? Por eso yo quería hacer esta contextualización, que es el incumplimiento de la Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas del país. Es una ley nacional del año 2006, fue prorrogada varias veces, la última prórroga es en el año 2017, y hay muchas comunidades de la Argentina que siguen sin relevar por esta ley. Ahora se está avanzando en esto en los últimos meses, ahora vamos a hablar brevemente de los cambios más recientes. En el año 1902 le fue asignado el lote 9, el denominado lote 9, a José María Paichil y Ignacio Antreago, y en el marco de la colonia agrícola pastoril Nahuel Huapi. Ahí tienen más imágenes de la comunidad, pero aún así, a través de diferentes mecanismos, le fueron cada vez más corridos estos lotes que son valiosísimos para emprendimientos turísticos e inmobiliarios, ¿no? Por un lado, ante la copropiedad de ambos grupos familiares, Antreago y Paichil, sucesivas subdivisiones del lote original, la falta de escrituración como forma de que agentes se pudieran ir apropiándose de las tierras, y avance de diferentes agentes privados a medida que se iban valorizando las tierras. Esto explica la situación de conflictividad actual. Acá tienen una de las imágenes más lamentables de los últimos años del Lof Paichil Antreago, que es en el año 2009, un desalojo que hay en todo un sector de la comunidad, que actualmente sigue en litigio con un propietario norteamericano que reclama esas tierras y corresponde al mismo tiempo al territorio histórico de la comunidad. Y decíamos que la ley 26.160 es de fundamental trascendencia ante la posibilidad de frenar los desalojos, ¿no es cierto? Y también el hecho de que reconoce la ley la situación de irregularidad en términos de formalización de sus territorios. Esta ley fue sancionada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, quise decir porque una de las senadoras es Cristina Fernández de Kirchner. Después fue prorrogada en sucesivas veces ante la dificultad para poder implementarla, y en la actualidad ya hay una situación de fuerte conflictividad ante la falta de aplicación de muchas de estas comunidades de realización de los relevamientos correspondientes.
Hasta el momento se ha concluido el proceso en 689 comunidades en Argentina sobre un total de 1.687, es decir, cerca del 40%. Faltan terminar en el 60% de los casos. Una de las comunidades muy conflictiva es justamente el Lospa y Chilantreago. Y esto vamos a pasarlo muy rápido, son distintos discursos que vemos en los medios de comunicación, una y otra vez descalificando, ¿no es cierto?, al pueblo mapuche, una vez que el ministro de la provincia vecina de Chubut calificó de terroristas a los mapuches, ¿no es cierto?, unas notas periodísticas que una y otra vez exaltan la cuestión del mapuche como supuesto terrorista, además de extranjero, por supuesto, ¿no? Un grupo de militantes con toda cuota de violencia, dice uno de los periodistas más conocidos de la Argentina, es este que firma esta nota, 10 verdades sobre los mapuches y sus reclamos. Esta nota fue muy conocida en su momento, estigmatizando al pueblo mapuche, hablando de un nuevo malón, diferenciando lo que es la propiedad indígena, por ejemplo, y usurpaciones, construyendo siempre a los reclamos como usurpaciones, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto que estos prejuicios, estas campañas estigmatizantes, son una barrera muy fuerte frente a la concreción y efectivización de los derechos. Nosotros también en otros diarios, en diarios con otro perfil, con otra línea, y por supuesto a veces en las redes sociales y en documentos de la facultad, una y otra vez salimos a responder estas falacias, pero bueno, por supuesto que es muy difícil a veces enfrentar a los grandes medios de comunicación. En este momento, que acá vemos bien en el mapa satelital rápido, el Lospa y Chilantreago, tenemos un conflicto muy fuerte establecido acá, en donde se llama el sector Pichunco, donde se está construyendo un emprendimiento privado. Yo les quería mostrar el mapa así desde lo alto para que se puedan imaginar lo valioso de esos terrenos en términos de riqueza paisajística, hacia varios lagos, debe ser de los pocos lugares donde un emprendimiento turístico puede tener lago adelante y atrás. Esa zona no se puede edificar porque se encuentra en la zona roja por la ley de bosques que ustedes ven ahí en el mapa, no se puede construir nada, no se puede derribar un árbol porque está prohibido por la ley 2780 provincial de ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Neuquén, que va junto siempre con la ley de bosques 26.331, y sin embargo ahí pueden ver una linita celeste que es un camino construido por el propio municipio diciendo que es un camino municipal, cuando en realidad fue construido por el mismo municipio, acá lo vuelven a ver, nada más y nada menos que para ir al emprendimiento privado. Esto ha generado un enorme nivel de conflictividad en los últimos 2 años, es el principal conflicto que mantiene la comunidad, entre muchos otros conflictos, ¿no es cierto? Acá hay una medición que se hizo en este camino, justamente donde se midió sobre 13 puntos, 10 superan los 900 metros de altura sobre el nivel del mar, pensemos que va subiendo la montaña, donde no se puede edificar por una ordenanza municipal, y sin embargo se está tratando de construir ahí un emprendimiento privado. Acá ven una inmobiliaria ofreciendo, esto es un montaje, digamos, no existe ese edificio en ese lugar, pero mostrando cómo sería en ese lugar el emprendimiento turístico y la vista que tendría. ¿Se imaginan el nivel de interés que existe en esos terrenos? Frente a esto, la comunidad, que es en su territorio, presentó distintos recursos, ¿no es cierto? Hizo un resguardo en el mismo territorio, y nosotros también hemos participado junto a otros sectores sociales, apoyando a la comunidad, por supuesto, y trabajando en distintos procesos en forma conjunta, apoyando sus reclamos. Vamos a ir entonces a lo que es el libro. Entonces, ustedes ven ahora la tapa del libro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este es el contexto que me parecía fundamental el poder marcarlo, de cuál es el contexto en el cual tiene lugar esta obra, ¿no es cierto?, que tiene la particularidad de justamente ser entre varios autores, donde estamos en un plano de igualdad, quienes pertenecemos al ámbito académico, de la comunidad, las organizaciones locales, y también de otras universidades locales con las cuales se viene trabajando hace muchos años, como mencionaba Ivana, lo que es las autoridades del Lospa y Chilantreago y las de la facultad en un plano de igualdad, ¿no es cierto? Y acá una de las cuestiones fundamentales que quiero marcar de la obra, ¿no es cierto?, es justamente, bueno, la presencia, el hecho de ser los primeros pobladores de la zona, Ignacio Antreago y José María Paichil,
Siempre la forma de redacción del libro, bueno, es muy particular y nos costó mucho llevarla porque estamos hablando de indígenas en términos de nosotros, ¿no es cierto? La presencia ancestral de nuestro pueblo mapuche y los Paichilantreados, dado que es redactado en forma conjunta con la comunidad. Ampliamos una serie de documentos que ya estaban presentes en la zona, pero que profundizamos en mayor medida. Por ejemplo, estos datos de Domingo Quintupray, después se fue modificando como Quintupuray, es la otra comunidad vecina, pero que muestran la presencia mapuche en la zona muy anterior a la conformación del Estado. Acá están los datos de un libro de fines del siglo XIX que habla de Domingo Quintupray en esta zona y habla de la presencia de indígenas en esta zona, explicando también las denominaciones de Paichilantreado en forma conjunta con la comunidad. Se arregló que esta es la forma de denominarse. Como acá funcionaba mucho el relato oral, cambia la denominación entre un testimonio y otro. Y acá tenemos datos desde cuándo se asientan Paichilantreado en la zona y la presencia ancestral, ¿no es cierto? Estos documentos son muy importantes justamente porque es la primera vez que estaban en la zona, pero es la primera vez que se difunden. Está un documento acá del año 1908 de Paichil, en el cual dice resido hace 20 años en el lugar, entonces estamos hablando de fines del siglo XIX, esto es muy anterior a la conformación del Estado. Y la otra cosa importantísima que se fue encontrando y difundiendo acá es de dónde venía Paichil, que en estos documentos se descubre, se corrobora algo que ya estaba presente en realidad en los relatos orales, que es que era proveniente de toda la tribu de Calfucurá Namuncurá de la región pampeana, ¿no es cierto? En un párrafo dice Paichil en el documento que vimos antes: fui vaquiano después que me salí de la tribu de mi querido jefe Namuncurá y mi capitanejo platero. También investigamos un poco más con gente de la facultad especialista en el área de etnohistoria, Ingrid de Jong, que es una de las autoras del libro. ¿Quién era Platero? Es uno efectivamente de los capitanejos de la tribu de Namuncurá, es uno de las patas que tenía la capitanejo, digamos, que se dividían los grandes cacicazgos, y recorrimos un poco la historia de Platero, ¿no es cierto? Y acá está todo esto explicado en los documentos e interrelacionando los documentos con el análisis nuestro. Hay datos muy importantes también, como esto, es decir, frente a la estigmatización una y otra vez del pueblo mapuche como un supuesto chileno, es muy interesante que la República Argentina lo declara ciudadano argentino, ¿no es cierto? O sea, sí, era originariamente chileno porque toda la población era chilena en esa época, pero acá lo está declarando que tiene todos los mismos derechos de un ciudadano argentino, este documento. Es algo tan paradójico que en el año 2020 se sigue hablando del pueblo indígena mapuche como supuestamente chileno, como forma de estigmatización, y tengamos un documento que dice que la República Argentina le concede todos los derechos de ciudadano argentino a Ignacio Antreago. Explicamos bien la ausencia de las fronteras hasta bien avanzado el siglo XX, la realización de actividades tradicionales de crianceros propias del pueblo mapuche. Aparecen distintos testimonios, ¿no es cierto?, de gente importante en el lugar, reconociendo que hacían actividades tradicionales como parte del pueblo mapuche. Y acá tenemos el mapa del año 1877, que muestra de dónde venía José María Paichil, y acá podemos ver indios de Namuncurá, en lo que es la actual provincia de La Pampa, en la región pampeana. ¿No es cierto? Bueno, y acá lo que vemos es hacia allá la segunda mitad del libro. Está el mapa de la región pampeana en una hoja central que se puede abrir además en colores para que sea muy claro el mapa. El mapa es del año 1877, antes de la invasión de esos territorios por parte del ejército argentino. La creciente polarización entre europeos, norteamericanos, mapuches y criollos de escasos recursos por el cual van perdiendo el territorio. Esto es muy importante y se va observando en los documentos. Y aparecen una y otra vez los reclamos de estos indígenas porque no se les asigna la tierra. Y acá también, bueno, hay una serie de documentos que siempre apuntan a esto, que es demostrar la presencia ancestral, la presencia de los antiguos pobladores, siempre anterior a la conformación del Estado, y acá podemos ya ver un mapa de 1947, y resulta muy interesante cómo esto cambia, ¿no es cierto?, con donde ya empezamos a ver la presencia de otros pobladores, pero vemos también ahí pueden ver Antreago, y también pueden ver del otro lado, en la costa del lago Nahuel Huapi, Quiroga. Quiroga es pariente directo de Antreago, es una de las esposas de
de uno de los hijos de Antreago, ¿no es cierto? Al día de hoy hay un conflicto muy importante justamente en esta familia del Maquiroga sobre la costa del lago Nahuel Huapi. Nuevamente se pueden imaginar lo que valen esos terrenos linderos, justamente con costa del lago Nahuel Huapi para intereses turísticos. Bueno, y acá la última parte del libro, las últimas páginas, y ya con esto cierro para no tomar más tiempo, apuntan a esto, que es la situación actual, el relevamiento pendiente de la ley 26.160, 13 años de su sanción, la situación planteada del incumplimiento de la ley de bosques a partir del avance sobre el territorio de la zona del sector Pichunco, donde está planteado el conflicto con este emprendimiento privado, y aparecen los reclamos de distintos organismos del Estado porque se reconozcan los derechos del pueblo mapuche del Los Paichilantreao, como el reclamo efectuado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, o bien también el reclamo que hace el Instituto Nacional contra la Xenofobia, el Racismo y la Discriminación, el INADI, en el 2011, contra el municipio de Villa Langostura ante la falta de reconocimiento de la LOF Paichilantreao. Ya para terminar entonces y cumplir con la promesa de cumplir con el tiempo, indudablemente que el contexto, lo que teníamos planteado en diciembre del 2019, cuando se terminó este libro, cuando se imprimió, cuando se hizo el diseño, digamos, de todos estos textos y el armado en formato libro, es muy diferente del actual por distintas cuestiones. Una de ellas es el cambio de gobierno, con un gobierno diferente en términos de lo que es derechos de los pueblos originarios, donde hoy hay un acercamiento entre lo que son las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la comunidad Paichilantreao, que es muy distinta que la situación planteada en los 4 años del gobierno de Macri. Está entre las comunidades que se está terminando ahora sí el relevamiento de la ley 26.160, está entre las comunidades que está por finalizarse. Durante 4 años estuvo parado el relevamiento, no se sabía en qué estado estaba el relevamiento de la comunidad. Esto permitía que pase esto que vemos en esta foto de acá, que son este desmonte absolutamente ilegal en zona roja, por la ley de bosques y la ley nacional y provincial, en algo que es el territorio ancestral de la comunidad para que avancen emprendimientos turísticos. Y la otra cuestión fundamental tiene que ver, bueno, con la pandemia que estamos, en la cual estamos en este momento, en el cual también reconfigura, por supuesto, el conjunto de las relaciones y también lo que sucede con, por un lado, la propia realidad de las comunidades y por otro lado, la presión que ejerce el capital turístico por estos lugares. Hoy la situación está bastante tranquila en estos conflictos porque por primera vez Villa Langostura no tiene temporada invernal en este momento y está como de alguna manera más parada esta presión, pero sabemos que la presión se traslada a otro ámbito, que es el ámbito estatal, sin ninguna duda, en la presión que por un lado ejercen también muchos sectores para seguir avanzando por distintas tierras, previendo que el día de mañana va a terminar la pandemia y esto se va a revalorizar, y también la propia situación de la comunidad, al igual que otros pequeños productores rurales y otras comunidades en términos de lo que son sus condiciones de vida, ¿no? De hecho, al día de hoy hay planteada una situación muy conflictiva a pocos kilómetros de aquí, del lado de la provincia de Río Negro, pero son las mismas familias mapuche que están interrelacionadas entre sí. Me parece que, si bien la realidad es muy distinta, hoy septiembre del 2020, que lo que parecía hace unos meses, indudablemente que esta obra contribuye a lo que necesitamos tener y a la efectivización de los derechos de los pueblos originarios y de la LOF Paichilantreao para poder plantear si se quiere una continuación de con lo que termina esta foto en este momento, y acá empieza la bibliografía, que es lo de estos meses, que incluso se podrá agregar como un anexo, en fin, en virtud de la situación en que estamos. Pero resulta fundamental justamente esta experiencia de trabajo articulado, esto que lleva años de trabajo conjunto con la comunidad para hacer posible esta redacción conjunta, y bueno, desde ya todo el apoyo institucional también de la facultad, organismos de ciencia y técnica, otras universidades, el CONICET, yo soy investigador del CONICET, para que todo esto pueda ser factible y para que también en forma conjunta podamos los académicos con instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y como las
las organizaciones indígenas contribuir en forma conjunta a la efectivización de los derechos de las comunidades, justamente porque hay enormes dificultades que enfrentar, como bueno, todo este racismo tan arraigado y estos intereses tan fuertes que son los que presionan justamente para que no se efectivice estos derechos. No es casualidad que haya un 60% de comunidades que falta relevar y que por supuesto Paichila-Entreado esté en ese 60%, afortunadamente estaríamos ya avanzando en revertir esta situación, pero por supuesto hay mucho por seguir trabajando. Así que bueno, nada más, porque quiero cumplir con mi promesa de ser estricto con el tiempo y agradecer desde ya nuevamente la posibilidad de realizar este evento. Bueno, muchísimas gracias entonces, dejo de compartir y bueno, supongo que así es como cerramos esta reunión. No sé si alguien más. Así que bueno, eso era lo que quería plantear. Y bueno, nuevamente también creo que esta experiencia permite ser replicada en muchos otros lugares, en muchos otros ámbitos, en muchas otras comunidades, y también con distintos pueblos originarios en Argentina, y por supuesto también otros colectivos sociales que necesitan del trabajo conjunto con la academia, migrantes, pobladores urbanos, población en situación de pobreza, de vulnerabilidad, de precariedad social en distintos ámbitos de la Argentina, que en muchos casos también, por supuesto, pertenece a los pueblos originarios, en otros casos no, pero donde es fundamental la tarea que tenemos que realizar como parte de una academia comprometida y como parte de la sociedad, y también como mencionaron mis colegas, la universidad pública se debe, por supuesto, a la sociedad que la financia, debe estar comprometida, debe estar entrelazada con la sociedad, lo mismo que el Sistema Científico Nacional, el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, justamente por la cantidad de necesidades que hay que resolver en este contexto, ¿no? Y ahí veíamos la última imagen, y ya me despido del Los Paichila-Entreado y los árboles caídos en una zona donde no se puede talar árboles. Me parece que es más que emblemática en el momento en que estamos del mundo, donde el daño ambiental que estamos generando, que está generando la explotación capitalista, y ya hoy las repercusiones que esto tiene en enfermedades y en pandemias del cual estamos padeciendo el conjunto de los seres humanos, me parece que es más que paradigmático, en realidad ni nos imaginábamos cuando pusimos la foto, pero es más que paradigmático también cómo la problemática de los pueblos originarios en realidad no afecta solamente a los pueblos originarios, sino al conjunto de la sociedad. Entonces me parece que esta obra conjunta es más que un camino quizás para ir emprendiendo en forma conjunta. Muchas gracias, y acá terminamos. Entonces, gracias nuevamente. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.